Bien, ahí estamos grabando. Ok. Bueno, entonces, esta es la guía de ejercicios que ustedes tienen. La guía, bueno, es exactamente la misma del año pasado. Para algunos quizás es nueva, los que están haciendo la materia por primera vez. Quizás hay algunos que están haciendo la materia de vuelta. La guía va a ser la misma. Igual, aunque estén recursando la materia, les aconsejo rehagan los problemas y por más de que los hayan hecho tiempo atrás, que tengan los problemas hechos en una carpeta, no importa. Los hacen de vuelta. Es la única forma de entrar en la práctica de vuelta, de poner su mente de nuevo en esto. Entonces, esta guía de trabajos prácticos contiene dos problemas, los dos primeros problemas, que son de análisis dimensional. En el primer problema les dan una ecuación, que es la fórmula de la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos de gran masa, donde les muestran que esta fuerza es proporcional de la masa de los dos cuerpos y decae con la distancia en la que están separados estos cuerpos al cuadrado. Ahora, la constante, esta constante G, es una constante universal y tiene una unidad. Acá nos dice cuyo valor en el sistema internacional es esto. O sea, este número viene acompañado de una cierta unidad. Entonces aquí nos preguntan cuáles son las unidades de esta constante. ¿Okay? Ese es uno de los problemas. Yo no les voy a resolver este problema, solo les voy a contar alguna generalidad. Me gustaría que ustedes me digan cómo creen que este problema se tiene que resolver, qué tienen que tener en cuenta para resolverlo. Daniel dice las unidades de F. ¿Qué quiere decir eso, Daniel? Creo que serían las unidades de la magnitud fuerza, ¿no? A ver, ¿tienen que ver con las unidades de la magnitud fuerza? Dadas, digamos, por el sistema internacional. A ver, ahí Carola sugiere que serían las unidades las que se utilizan para calcular G. Igual sigo sin entender, no estoy seguro de si ustedes entienden cómo hacer el ejercicio. Tiene que ver con las unidades, sí, eso es correcto. ¿Y cómo usamos las unidades para resolver el problema? Despejando. Bueno, eso sería una posibilidad. Ustedes agarran esta fórmula, despejan G y calculan la unidad correspondiente. Esa sería una forma. También otra forma que a mí se me ocurrió, que no involucra un despeje, al menos al principio, es lo siguiente. Yo sé que acá yo tengo una igualdad, entonces lo que sea que yo tenga del lado izquierdo tiene que tener la misma unidad de medida de lo que sea que yo tenga del lado derecho. ¿Ok? Entonces, si estas dos cosas son iguales, eso quiere decir que no solo en números son iguales, sino también en su unidad. Entonces, si esto es una fuerza, ¿y en qué unidad la mido la fuerza? En el sistema internacional. En Newton. En ¿Ok? Newton. Muy bien, en Newton. Entonces, cualquier cosa que yo tenga de este lado, también se va a medir en newtons. Es así. Ahora, el newton no es una unidad fundamental del sistema internacional. El newton se compone de otras unidades que sí son unidades fundamentales. ¿Cuáles son esas? Ahí Daniel dice que el newton se compone de kilogramos,
metros y segundos al cuadrado. Entonces, haciendo ese análisis entre la fuerza y lo que sea que está de este lado, ustedes van a poder tratar de encontrar cuál es la unidad de esta constante G. Este problema se los dejo para que lo hagan ustedes y lo discutimos en nuestra próxima clase que va a ser el lunes. ¿Ok? Después, este problema que yo acá marqué con amarillo. A ver, ¿hay alguna antes de seguir hacia adelante, ¿hay alguna pregunta respecto de este problema? ¿Se entiende más o menos lo que ustedes plantearían para resolverlo? Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí. Bueno, si no, pasamos al segundo problema. A ver. Este segundo problema, si quieren, lo podemos discutir un poquito más en detalle, porque van a tener mi explicación, la explicación del profesor Juan Manuel. Entonces, la explicación del profesor Juan Manuel está en video. Este problema dice que nosotros tenemos un péndulo de longitud L y se puede suponer que el periodo, o sea, el tiempo entre que el péndulo va y vuelve, depende de la masa y depende de la aceleración de gravedad. Entonces, acá nos dicen, utilice un análisis dimensional para demostrar que, primero, el movimiento es independiente de la masa y segundo, el periodo varía de esta forma. ¿Qué creen que se refiere con análisis dimensional? ¿Qué creen que se refiere el problema aquí con análisis dimensional? ¿Nadie? ¿Ni una idea? Hola Priscila, estás llegando un poquitín tarde. Hola, profe, disculpe, es que había anotado mal, anoté que era las 10:30. Ah, bien, no, Disculpe. es a las 10. Sí, Lunes y sí, jueves a las 10 de la mañana van a ser. No hay sí. problema. A ver ahí, Carola, ¿qué quieres decir con ver los parámetros? ¿Perdón? ¿Alguien sugirió algo? A ver. A ver. Bueno, Priscila, ya que vimos que tenés micrófono, yo te pregunto directamente. Eh, ¿Viste este problema? El problema 2 de la guía. Sí. Esta es la primera clase que me conecto porque el Sí, sí, es lunes... la primera clase que yo estoy dando también. Ah, ok. Entonces estábamos pasando sobre los problemas de la guía. eh, para, bueno, estábamos pasando sobre los problemas de la guía. Entonces yo estoy viendo más o menos qué es lo que ustedes han visto, qué es lo que se entiende, qué es lo que no. Tengo entendido que en las clases del profesor Rodolfo ustedes ya han visto análisis dimensional y estaban viendo mediciones y errores. Entonces yo quería ver si el problema este se está entendiendo o no. Y al parecer me parece que hay cosas que no están claras, ¿no? ¿Se sabe lo que es análisis dimensional? Si no se entiende, si no saben lo que es, díganme. Pero yo necesito que ustedes me digan. Yo
que estoy cursando la primera vez esta materia, no sé lo que es análisis Bien, dimensional. bien. Bueno, hacer un análisis dimensional se refiere a ver cuáles son las cantidades que pueden estar involucradas en el cálculo de otra cantidad. Entonces, eso se hace a través de observar las dimensiones o las unidades de las cantidades involucradas. Entonces, yo voy a pasar a explicarles el problema 2. Ustedes entonces van a tener disponibles esta explicación y la explicación que dé el profesor Juan Manuel. ¿Ok? Ahora voy a dejar de compartir pantalla aquí. Profe, ¿puede repetir Sí. lo que era análisis dimensional? Sí, ahora les voy a mostrar, pero con un ejemplo. O sea, análisis dimensional se trata de analizar cuáles son las unidades involucradas en el cálculo de una cantidad. Y en base a eso ustedes van a poder extraer información valiosa. Entonces, en este problema, a ustedes les sugerían lo siguiente. A ustedes les sugerían que piensen que el periodo del péndulo es proporcional a diferentes cantidades. La longitud del hilo, la masa, la masa que está sujeta al péndulo, la gravedad, ¿ok? Pero lo que les dice es que ustedes en realidad no saben si la longitud, por ejemplo, entra con una potencia al cuadrado, la masa puede entrar con una potencia a la menos 3/4, puede entrar con cualquier potencia. Entonces, lo que nos sugiere el problema es que lo dejemos como incógnitas, que sugiramos lo siguiente, que propongamos exponentes para cada una de estas cantidades. Esto en principio puede sonar muy raro. Ustedes esto no lo han visto antes en el secundario, estoy seguro que no lo han visto antes. Lo que están haciendo acá es decir, ok, yo quiero entender cuáles son estas potencias, alfa, beta y gamma, a las cuales yo tengo que elevar las cantidades L, M y G para que me dé eh, un, un periodo, un tiempo, ¿no? Entonces, en este problema, que es el problema 2 de la guía, ustedes lo que tienen que considerar es justamente que tienen el pendulito de masa M, longitud L, y donde afecta la gravedad. ¿Ok? Entonces nos dicen que esas tres son las cantidades que pueden llegar a participar en determinar el periodo del péndulo, o sea, el tiempo que tarda la masita en ir y volver. ¿Sí? ¿Está acá? Sí, Sí, ¿Sí? profe. sí. Bien. Entonces, hasta ahora lo único raro que hice fue esto, que suena bastante extraño, ¿no? Decir, bueno, yo agarro cada una de las cantidades que pueden estar involucradas y las elevo a una potencia que no la conozco en principio. Pero bueno, la idea de eso es que nosotros ahora vamos a estudiar qué pasa con las unidades en esta cuenta. ¿Ok? Entonces, al estudiar las unidades, si yo digo que el periodo del péndulo es proporcional a estas cosas y la constante esta de proporcionalidad no tiene unidades, entonces yo sé que la unidad del periodo, que son unidades de tiempo, tiene que ser igual al producto de estas tres unidades que yo tengo de este lado. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo con estos corchetes voy a denotar unidades. La unidad del periodo, entonces, tiene que ser igual a la unidad de
lo que sea que yo tengo de este lado. Entonces esto es la unidad de la longitud elevado a la alfa, por la unidad de la masa elevado a esta potencia beta, por la unidad de la gravedad elevado a esta potencia gamma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo miro esto? Yo veo la unidad de una cantidad a una cierta potencia. ¿No es acaso igual a tener la unidad elevado a esa potencia alfa? Pues, sugiero esto. ¿Qué les parece? ¿Es igual o no es igual? No hay respuesta, o sea que no queda claro. Sí, profe, creería que sí. Es igual, ¿no? Yo les digo ahora, si alguien tiene dudas, lo que ustedes pueden hacer es ir y hacer un ejemplo. Si, por ejemplo, cuando ustedes calculaban la posición, por ejemplo, en el, qué sé yo, a ver, en el cálculo de un área. Un área, por ejemplo, que es, por ejemplo, el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Si el radio es 1 centímetro, digamos que el radio es igual a 1 centímetro, entonces esta área será pi por 1 centímetro al cuadrado, perdón, al cuadrado. Y cuando calculamos entonces el área, nos queda pi por 1 centímetro cuadrado. O sea, esto va a ser 3,14 centímetros cuadrados. O sea, fíjense que pasamos de tener el número con la unidad elevado al cuadrado a tener la unidad elevada al cuadrado también. ¿Ok? Entonces, es totalmente válido hacer el análisis de esta forma. O si ustedes tienen la magnitud elevado a la potencia y quieren saber cuál es su unidad, y bueno, es simplemente la unidad elevado a esa potencia. A ver, entonces ahora tenemos esta igualdad. Vemos lo siguiente. El tiempo se mide en una unidad que es fundamental en los sistemas de medición. ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo, por ejemplo, en el MKS? En el sistema de medición MKS. Segundos. Es segundos. Y en el sistema CGS, y en el sistema CGS, lo caché, también es segundos. Segundos. También es segundos. Bien, bien, Gustavo. Acuérdense que el nombre de los sistemas estos de medición, MKS, en realidad se refiere a metro, kilogramo, segundo, y el CGS en realidad se refiere a centímetros, gramos, segundo. O sea, el mismo nombre les dice. Pero bueno, en ambos acá, la unidad de medida del tiempo es segundos. ¿Ok? Bien, entonces el tiempo se mide en una unidad fundamental. La longitud se mide también en una unidad fundamental. La masa también. Pero la gravedad, ¿qué pasa con la gravedad? La gravedad es constante. Sí, la gravedad es constante, pero ¿qué pasa con la unidad de la gravedad? La Metros unidad de la sobre gravedad, segundo. ¿cómo? Metros sobre segundo. Empezando al cuadrado. Es metros sobre segundos al cuadrado. Al cuadrado. Lo importante de esto es la gravedad. La gravedad no se mide en newton, sino en metros sobre segundo al cuadrado. Las fuerzas se miden en newton. Si se fijan, ejemplos de la gravedad. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Okay? Nunca se olviden de este cuadrado de aquí abajo.
las velocidades se miden en metros por segundo. Por ejemplo, la velocidad de un auto se puede medir, puede ser de, no sé, 90 kilómetros por hora. ¿Ven? Esto es espacio dividido tiempo. Pero la aceleración es espacio dividido tiempo al cuadrado. Son magnitudes diferentes y tienen unidades de medición diferentes. El segundo mensaje que sacamos de todo esto es que la gravedad se mide en unidades de longitud dividido unidades de tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces de acá nosotros extraemos lo siguiente. La unidad de la gravedad es la unidad. Lo escribimos abajo. La unidad de la gravedad es igual a la unidad de distancia dividido la unidad de tiempo al cuadrado. ¿Ok? Profe, y arriba puso masa sobre tiempo al cuadrado en el ejemplo. Aquí, No, en no, el ejemplo que está en rojo. Segundo al aquí. cuadrado. Esto no es masa, estos son metros. Ah, ok. ¿Ok? ¿Qué pasó? Esto que está acá arriba significa unidad de masa. ¿Saben qué? Ya entendí por qué viene la confusión. Vamos a hacer una cosita. Vamos a corregir acá. En vez de masa con M chiquita, para que no se confunda con las unidades, le vamos a poner la masa con M mayúscula. Gracias. No, gracias a vos por hacerme notar esto. Ponemos la masa con M mayúscula. Ahora, esto se refiere a masa y esto es la unidad de medida metros. Entonces, lo que vamos a hacer es usar esto en nuestra ecuación acá arriba. Entonces, voy a desplazar esto hacia un costado. Entonces, continuando esta cuenta, ahora nosotros decimos, bueno, escribo lo que se mantiene igual, escribo L a la alfa, la masa a la beta, y ahora en vez de escribir gravedad a la gamma, yo voy a abrir un paréntesis y voy a escribir las unidades que estén involucradas en el cálculo de la gravedad. Longitud dividido tiempo al cuadrado, y todo eso está elevado a la gamma. O sea, lo único que hice fue reemplazar esto que está aquí, acá adentro. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es solamente un poco de álgebra. Voy a distribuir esa potencia gamma. Dado que yo acá tengo una división, yo sé que la potencia es distributiva respecto de la multiplicación y la división, así que voy a distribuir la potencia gamma acá y acá. Y esto me va a quedar así. Queda L a la alfa por la unidad de la masa, la beta, por la unidad de la longitud a la gamma, dividido la unidad de tiempo al cuadrado a la gamma. O sea, resulta igual a ser 2 por gamma. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Bueno, entonces ahora yo ya tengo todo escrito en términos de las unidades fundamentales. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es agruparlas. Entonces, yo veo que tengo el tiempo a la izquierda y tengo el tiempo a la derecha. Así que, como acá yo tengo el tiempo en el numerador, yo voy a llevar esto también al numerador. No me gusta verlo así.
y veo que tengo este que es longitud y esto que también es longitud, las voy a agrupar. Entonces, yo tengo lo siguiente. Voy a empezar con la longitud. Si yo estoy multiplicando dos potencias con la misma base, lo que tengo es que es la Se misma suman las base, potencias. exacto, con la suma de los exponentes. Ahora, entonces eso es lo que nos queda para la longitud. La masa está solita, así que queda como está. Por la masa, la unidad de la masa, la potencia beta. Y, ¿qué más nos queda? Ah, el tiempo. El tiempo que estaba acá en el denominador, yo lo voy a mover al numerador, entonces me va a quedar así. Me va a quedar la unidad, el tiempo, a la potencia menos 2 gamma. ¿Ok? Recuerden que si ustedes tienen un número con una potencia en el denominador, es lo mismo que ponerlo en el numerador con la potencia negativa. O sea, fíjense que no estamos haciendo nada que no sea álgebra. Bien, entonces ahora analizamos lo siguiente. Del lado izquierdo tenemos unidades de tiempo a la potencia 1. Y del lado derecho tenemos que tener lo mismo. Entonces, por ejemplo, si del lado izquierdo aparece la unidad segundos, del lado derecho también tiene que aparecer la unidad segundos. Entonces les pregunto, ¿tiene que aparecer la unidad de la masa? La unidad, por ejemplo, kilogramos. ¿No? ¿Se entiende la pregunta? Vamos de vuelta. Yo tengo una igualdad, ¿no? Entonces, la unidad que yo sea que tenga de este lado, también tiene que ser la misma de este otro lado. Yo acá tengo la unidad de tiempo, o sea, tengo que tener segundos, por ejemplo. Entonces, yo no tengo que ver ni la unidad de la masa, que es en kilogramos, o sea, esta no la tengo que ver. Tengo que ver la unidad de la longitud del lado derecho de la igualdad. ¿No? Tampoco. La única que yo tengo que ver es la unidad del tiempo. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que los exponentes, este exponente y este exponente, se anulen. Y este exponente tiene que ser igual a 1. Entonces, fíjense que lo que hacemos es decir, a ver, alfa más gamma es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo no tengo que ver la unidad de dimensiones, la unidad de longitud, perdón. También pasa que beta tiene que ser igual a 0, porque yo no tengo que ver la unidad de la masa. Y también tiene que pasar que menos 2 gamma sea igual a 1. ¿Por qué? Porque el tiempo, el otro lado está segundos nomás a la 1. Bien, bien, exacto, Jorge. De este lado usted tiene segundos nada más a la 1. A ver, Leandro, sería por las cifras significativas, decís. Las cifras significativas, Leandro, aparecen cuando uno trabaja con valores numéricos. Ya vamos a ver eso en otro ejemplo, a ver qué serían las cifras significativas y cómo aparecen en un problema. Ahora nosotros solamente estamos estudiando qué pasa con las dimensiones, con las unidades, y no aparecen cifras en este problema. Capaz tendrías que fijarte bien a qué se refiere el profesor Rodolfo cuando habla de cifras significativas. Igual ya vamos a discutir un poquito de eso más tarde. Entonces acá nosotros obtuvimos este conjunto de 3 ecuaciones. Si los resolvemos nos queda lo siguiente. Esto nos dice, este simbolito significa entonces, bueno, beta es igual a 0, esto ya es un resultado.
Nos falta determinar ahora gamma, pero gamma simplemente al hacer un despeje nos queda menos un medio. Y esto nos permite calcular el valor de alfa acá arriba. Tenemos que alfa menos, o sea, el alfa más gamma es igual a 0, que es lo mismo que decir alfa menos un medio es igual a 0. Entonces, alfa va a ser igual a un medio. Simplemente haciendo el despeje, ¿no? Entonces, fíjense que acá ya obtuvimos lo que queríamos. Ya obtuvimos los valores de estas potencias. Entonces uno puede volver acá arriba y reescribir esta fórmula en términos de las potencias que nosotros habíamos discutido. Si hacemos eso, yo voy a robarme esta fórmula y la voy a escribir más abajo. Profe, disculpe. Sí, sí. ¿Después usted va a subir esto al aula virtual? No creo que la suba al aula virtual. Ya, igual, de este problema, ya hay un video subido al aula virtual con con la explicación del profesor Juan Manuel. Yo probablemente, ¿qué voy a hacer? Voy a compartir el link del Drive, probablemente. Quizás lo Ok. pongo en el aula virtual. Se lo van a tener disponible. Ya veo cómo se los Oh. comparto, ¿ok? ¿Por el aula va a compartir el link Sí, o por posiblemente WhatsApp? sí. No, el WhatsApp se los dejo para ustedes, así que probablemente lo comparto por el aula virtual. Gracias. No, de nada. Bien. Entonces, O sea, profe, le sí, hago te una escucho. pregunta. Sí, Entonces nos quedaría el tiempo igual a la longitud a la 1/2. voy a escribir lo que vos estás diciendo. Sí, Por la masa a la 0 sí. por la gravedad a la menos 1/2. ¿Sería eso? A ver que no me acuerdo. Gamma era menos medio, sí, exactamente. Bueno, ahora la única cosa que voy a mencionar es que acá no es una igualdad, porque el símbolo que nosotros tenemos es una proporcionalidad. Es lo único. Perfecto. Pero es correcto lo que vos decís. Lo que nos dice esto es que el tiempo es proporcional a esto. Ahora, escribamos de otra forma más lindo. Esto que está acá, si la masa está elevada a la potencia 0, ¿cuánto vale? ¿Qué es cualquier número elevado a la potencia 0? 1. Es 1. Derecho se va, nos olvidamos de la masa. Entonces nos queda esto, L a la 1/2 por G a la menos 1/2. Pero no quiero escribir G a la menos 1/2. Si tiene potencia negativa, la voy a pasar al denominador. Y me queda dividido G a la 1/2. Ahora me doy cuenta de que el 1/2 en realidad no es ni más ni menos que una raíz cuadrada. Y entonces voy a escribir esto como una raíz cuadrada. Entonces esto me queda la raíz cuadrada de L dividido la raíz cuadrada de G. Pero ahora tampoco lo quiero escribir así, quiero sacar la raíz cuadrada afuera. Y como esto es un cociente, lo puedo hacer. Entonces finalmente me queda el resultado final de que el periodo del péndulo es proporcional a la raíz cuadrada de L sobre G. Y esto es una de las cosas que se les pedía a ustedes en el problema. Se les pedía demostrar que el periodo es proporcional a ese número. Lo interesante es que no son iguales, hay una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad es exactamente el número 2pi. O sea, si lo comparamos, el periodo en realidad de un péndulo es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. O sea, no estuvo tan mal nuestro análisis dimensional y cómo llegamos a un resultado bastante
aproximado, o al menos involucra las cantidades importantes con su potencia correcta, ¿no? Entonces ahora a modo de desafío yo les dejo a ustedes que hagan, por ejemplo, que recuperen, por ejemplo, la primera ley de Newton. Entonces, como ejercicio extra, quiero que hagan, para la fuerza, quiero que asuman que la fuerza es proporcional a la masa, es proporcional a la aceleración, pero que también puede ser proporcional, por ejemplo, de la velocidad. ¿Ok? Quiero que hagan esto con potencias alfa, beta, gamma. Entonces, hagan el mismo análisis dimensional para la fuerza y traten de ver cuáles son las potencias alfa, beta y gamma. ¿Ok? Bueno, Profe, la fuerza es proporcional a la masa por... Esto es, perdón, esto lo escribí con mayúscula como antes. Esto es masa, esto es aceleración y esto es velocidad. ¿Ok? M es masa, A es aceleración y V es velocidad. ¿Sí? ¿Y yo por qué quiero que hagan esto? Bueno, les estoy sugiriendo que hagan esto porque antes la gente pensaba que la fuerza era proporcional a la velocidad. Eh, Arquímedes pensaba eso, que las fuerzas eran proporcional a la velocidad, que ustedes tenían bueno, que la fuerza que ustedes tenían que hacer para mantener el movimiento de un cuerpo era proporcional a la velocidad. Y eso ocurría porque ellos estaban considerando sistemas que tenían fricción. Por ejemplo, una caja deslizando sobre una mesa. Y en ese caso ellos tenían razones para pensar que la fuerza que uno tenía que hacer para mantener un objeto en movimiento era proporcional a la velocidad. Entonces yo les pido a ustedes que hagan este análisis dimensional para ver si ustedes, conociendo las unidades de la fuerza, pueden determinar si la fuerza depende o no depende de la velocidad. ¿Ok? ¿Se entiende el ejercicio que les estoy proponiendo? Mazo. ¿Mazo? La idea de lo que yo les estoy proponiendo ahora es que ustedes asuman que conocen la unidad con la que se miden las fuerzas. Y entonces que hagan el mismo análisis que hicimos acá. Si te fijas, al principio acá nosotros propusimos que el periodo del péndulo depende de la longitud del hilo, de la masa de la pelotita que está colgada y de la gravedad. Y haciendo todo este análisis dimensional, encontramos, por ejemplo, de que el periodo del péndulo no depende de la masa, porque beta es igual a 0, entonces de acá se nos va. De la ecuación esta se nos va la masa. Entonces, yo quiero que ahora ustedes hagan un análisis similar para la fuerza, donde ustedes van a asumir que la fuerza es proporcional a la masa con una potencia alfa, a la aceleración con una potencia beta, y a la velocidad con una potencia gamma. Entonces, la idea es que quiero que muestren que este gamma tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Se entendió, Priscila? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Profe, en Sí. el punto 3 dice que hay que determinar la sección transversal de una barra cilíndrica. No sé a qué se refería, digamos. Bien, bien. Ahí Me comparto. un poco por eso, digamos. Sí, perfecto. Es una válida pregunta. Ahora voy a compartir pantalla de nuevo.
Acá en el ejercicio 3 les dice determinar la sección transversal de una barra cilíndrica. Ok, entonces, primero nos dicen que tenemos una barra, o sea, es un cilindro, ¿no? La sección transversal se refiere a cuál es el área. Si nosotros tenemos la barra cilíndrica y le hacemos un corte transversal a su eje más largo, y entonces esa sección transversal es el área que a ustedes les queda cuando ustedes hacen el corte. Es decir, si ustedes tienen una barra cilíndrica y la cortan con una sierra, la cara que ustedes van a poder ver tiene forma circular. Esa es la sección transversal de la que se refiere el problema. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo? Bien. Después yo quería hacerles una pregunta. Yo sé que ustedes han estado viendo ahora el tema de errores en las clases del teórico. Y yo quería saber, ¿ustedes ya saben, en matemáticos, han ustedes visto cómo calcular derivadas? Sí, vimos. ¿Sí? ¿Cuándo vieron? Ahora el primer cuatrimestre con cálculo 1. Ajá. Bien. Y, a ver, ¿y ustedes ya tienen experiencia en eso? ¿Ustedes han regularizado la materia esa? Sí, porque si no, no podemos cursar MOS. Bien. Bueno, pero quizás hay algún alumno libre, pero bien. En mi caso yo soy condicional, profe. Vos sos condicional. Sí. Pero me interesa saber si ustedes tienen experiencia en el manejo de las derivadas. Es importante porque a partir de ahora quizá lo van a tener que usar, ¿okay? Sobre todo para la determinación de los errores. Pero si ustedes tienen dudas al respecto, no duden en preguntar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver uno de los problemas que involucran propagación de errores. Entonces, el problema que quiero que veamos es el siguiente. El problema 5. Este problema nos dice, la energía potencial de un cuerpo de masa m, situado a una altura h sobre la superficie de la Tierra, es, esto es, E igual a mg por h. Ustedes ya van a ver estos conceptos en más detalle a lo largo de la carrera. Por ahora ustedes pueden entender esto como, bueno, nos dieron una ecuación, una fórmula, donde nos dan este valor, y ahora nos dice que tenemos que suponer que el cuerpo se encuentra a esa altura, 10,37 metros. Y se obtiene mediante una medición con una cinta graduada en centímetros. O sea, esta parte acá, ¿qué nos está informando? Este dato. ¿Qué creen que nos está diciendo este pedacito de la oración? ¿De dónde obtuvimos la información? ¿Pero qué información les está dando? El error, la La incerteza que está en incerteza. centímetros. Claro, esta oración les está dando dos piezas de información. Por un lado les dice que el número, el valor absoluto de la medición que ustedes obtienen es 10,37 metros. Ahora, esto que está resaltado en amarillo, les está diciendo que acerca del error con el que ustedes están midiendo este número. Entonces, si nosotros tenemos que expresar el valor de la altura, nosotros podemos decir lo siguiente. La altura, h, ¿se alcanza a leer eso o es muy chiquito? La altura h es 10,37 metros. Bueno, más o menos, lo escribo así pero no tengo el símbolo.
un error, ¿no? ¿Y ese error cuál es? ¿Cuál sería el error asociado a esta medición? 1 centímetro. Es de 1 centímetro, ¿no? Ahora, si yo esto lo tengo escrito en metros, eso lo tengo escrito en centímetros, este resultado no está bien reportado. Tendría que convertir esto a metros. Entonces, es 0,01. ¿Ok? Entonces, ese es el dato que nos están dando para la altura. Si yo ahora continúo leyendo, me dice, la masa es de 340 gramos, medido con una balanza cuya mínima graduación es de 5 gramos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto acerca de la masa? ¿Cómo sería el valor de masa? Sí, te escucho. 340 gramos, más menos 5 gramos sería. ¿Están de acuerdo? Y hay que pasar a kilogramos. En este caso, también podemos pasarlo a kilogramos, sí. Lo importante es que las unidades sean consistentes. Eso es lo Pero primero. en ese caso los dos están en gramos. Podemos o bien dejarlo así, o podemos pasarlos los dos a kilogramos. Podemos decir, si estos son gramos, para pasar a kilogramos tendríamos que correr la coma 3 lugares. O sea, de acá, 1, 2, 3. Esto sería 0,340. 0,340 kilogramos. Y el error sería, ¿cómo sería el error? 0,005. 0,05. 0,005, ¿no? Estos kilogramos. Si yo tenía 5 gramos acá, tengo que mover la coma 3 lugares. 1, 2, 3. Acá pongo la coma. Este sería el número. 0,005 kilogramos. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las dos cantidades involucradas en el cálculo de la energía potencial. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la incerteza absoluta y la incerteza relativa en la medición de la energía potencial? ¿Ok? Entonces, voy a volver a compartir el anotador. Y vamos a proceder a resolver el problema. Ahora estamos resolviendo el problema número 5, donde nos dicen, de vuelta, la energía potencial es masa por gravedad por altura. Nos dan como dato que G es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y también nos dan como datos, así como vimos antes, que la masa, lo voy a escribir en kilogramos directamente, es 0,340 más menos 0,005 kilogramos, donde fíjense que lo que he hecho acá fue poner paréntesis, paréntesis y puse la unidad afuera, así no la tengo que escribir dos veces. ¿Ok? ¿Se entiende la notación? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Es para no repetir unidades nomás. Exactamente. Que soy vago y no quiero repetir unidades. Y después la altura nos habían dicho que era 10,37. Pero estoy muy acostumbrado a usar el punto. Más menos 0,01 metros. Entonces ya tenemos la información de las tres cantidades ahí. Pero nos falta determinar cómo calcular el error de esta cantidad que es un poquito más complicada. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el error de esta cantidad? ¿Qué es lo que aprendieron con el profe Rodolfo?
cómo tenemos el error de la energía. Vamos a denotar error aquí con este símbolo, sigma, es la letra griega sigma. ¿Cómo hacemos? Escucho sugerencias. Haciendo la derivada de la energía con respecto a la masa, ¿puede ser? Haciendo la derivada de la energía respecto a la masa. ¿Por qué solo respecto a la masa? Y respecto a la altura también, entonces. Respecto ¿O a la nada que altura ver? también. O sea, ¿y por qué sugerís las derivadas? No sé, yo vi la clase de teoría y había Ajá. una fórmula que era usando eso. Bien, bien, bien. Eso, o sea, eso es lo que estaba esperando que ustedes me dijeran, que ustedes vieron que hay una fórmula que les permite calcular el error. Y sí es cierto, las fórmulas estas involucran derivadas. Y eso es porque las derivadas les permiten a ustedes estimar cuánto cambia una función. En este caso, esta función es esto, cuando otras cantidades cambian. En este caso, la masa y la altura. Entonces, el error en la energía va a estar asociado con ese cambio en la función energía cuando cambian la masa o cuando cambian la altura. Entonces, la fórmula esta que estamos hablando para el cálculo del error es la siguiente. Va a ser la derivada parcial de la energía respecto de las cantidades que cambian, que como bien apuntó Víctor, creo, son la masa. Entonces calculamos la derivada parcial de la energía respecto de la masa por el error en la masa. Fíjense que ponemos acá barritas de valor absoluto, porque no nos interesa si cambian de forma positiva o de forma negativa en signo, solo nos interesa el valor absoluto del número. Y también tenemos que considerar el cambio de la energía cuando cambia la altura. ¿Bien? Ahora, ustedes todavía no han visto cálculo multivariable o análisis matemático multivariable. Por lo tanto, este símbolo de derivada parcial les puede resultar sumamente extraño. Entonces yo quiero desmitificar esto. Esto no es un número extraño. Simplemente esta derivada con esa letra griega, es una letra griega delta, nos está indicando una cierta forma de proceder al calcular la derivada. O sea, esta derivada parcial de la energía respecto de m nos indica que nosotros calculemos la derivada de esta función haciendo de cuenta que solo m cambia y que las otras dos variables son constantes. Eso es lo que nos dice. Pero si eso es así, entonces vamos a calcular primero las derivadas parciales. Si yo tengo que calcular la derivada de respecto de m, yo tengo que hacer la derivada respecto de m de la función m por g por h. ¿Sí? ¿Siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, esta derivada parcial me dice que yo considere como constante a g y a h y que solo considere que m cambia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, si g y h son constantes, entonces las saco afuera de la derivada. Siempre que hay una constante, la podemos sacar afuera de la derivada. Entonces, esto es igual a g por h por la derivada de la masa respecto de la masa. ¿Y cuánto es esto? 1. 1. Simple, ¿no? Entonces esto me queda g por h. Así de simple. ¿Ok? Vamos a hacer ahora entonces el cálculo de la derivada parcial de la energía respecto de h. Esto es entonces, al igual que arriba, la derivada respecto de h de m por g por h. A ver, ¿alguien se anima a decirme cuánto va a dar esto? ¿Y por qué?
M por G. Masa por gravedad sería. A ver, sugerencia es masa por gravedad. ¿Por qué? Porque la masa y la gravedad quedan constantes, entonces sacamos afuera y la derivada de h va a ser 1. Bien, o sea, es como repetir lo que hicimos acá arriba, pero ahora con esto. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y los otros chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora ya tenemos los dos resultados, este y este. Ahora ponemos todo junto de nuevo, ¿dale? Entonces, a ver, voy a alejar un poquito. Entonces, el error en E es igual a G por H, donde ya el valor absoluto ya lo tomé, por el error en la medición de la masa, más M por G, que es esta derivada de acá, que me da este resultado, por el error en H. ¿Sí? Entonces, si yo miro lo que tengo acá, analizamos, tengo el error absoluto de la energía potencial, y acá lo tengo distribuido en dos términos. Esto, de tenerlo distribuido así en dos términos, me va a permitir a mí analizar cuál de estos dos términos pesa más. Entonces, si este término es mucho mayor, digamos 10 veces más grande que este, entonces ya sé que cualquier cosa que yo tengo que hacer para mejorar la medición tiene que involucrar mejorar la precisión con la que yo mido esta cantidad. ¿Se entiende? Eso quizás lo vamos a ver con algún ejemplo numérico. Pero ustedes pueden analizar así, jugar a ver cuál de estos dos términos es más grande, para saber cuál tengo que mejorar a la hora de hacer una medición. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Tendríamos que mejorar la medición en la masa, sería. Y la verdad, en este punto no lo sé, porque tendríamos que escribir los valores numéricos de estas cosas. De hecho, podríamos hacerlo. A ver, solo que... Ok, un ratito más. Lo voy a traer, traigo por aquí, por un ratito, los valores de la masa y de la altura. ¿Alguien tiene calculadora a mano? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces los que tienen calculadora tienen que hacer esta cuenta. Y acá me faltó el G, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos que hacer estas cuentas, ¿no? Entonces, para el primer término, voy a cambiar el color. Acá tenemos que escribir 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que es este número que está aquí debajo, 10,37 metros, por el error en la masa. El error en la masa es 0,005 kilogramos. Ese es el primer término. Y el segundo, vayan haciendo la cuenta. Y el segundo término es 0,340 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el error en la medición de la altura, que es 0,01 metros. ¿Ya tienen algún resultado? Sí, 0,508. ¿Me repetís? 0,508. ¿Ese es el primer término o el segundo término? El primero. El primero. ¿Y el segundo término? A ver, alguien más que me diga cuál es la unidad de ese término.
kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ok, y esa unidad es, les doy una pista, esa unidad es una unidad compuesta, es otra unidad, tiene otro nombre. ¿Joule puede ser? Ajá, ¿y por qué sugerís Joule? Porque sería newton por metro. Si despejamos la m al cuadrado. Bien, 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 todos están en lo cierto. La unidad esa es efectivamente joules, que es igual a newton por metro. Se lo voy a escribir acá al lado. Esta unidad es igual a newton por metro, que es igual a joules. Muy bien, chicos. Entonces esto se mide en joules. Y ya tendremos el resultado del segundo término. Cero coma cero treinta y tres. 0,033. ¿Qué? Joules. Ah, bien, 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 bien. Ahí está, joules. Excelente. Entonces, les pregunto ahora, ¿cuál de los dos términos es más importante? El de la El primero. masa. Primero. El de la masa, ¿no? El primero. Salta a la vista, ¿cuál es más importante? Este cálculo de la unidad lo vamos a dejar acá. O sea, realmente es evidente que este término es el más importante. Entonces, conclusión 1. Si queremos mejorar la medición de la energía potencial, en este caso tenemos que mejorar la medición de la masa. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros logramos reducir este error absoluto de la masa, vamos a lograr reducir este número. ¿Se entiende por qué digo eso o no se entiende? No se entiende, ¿no? Sí, sí, se entiende. Sí. O sea, fíjense que la balanza que nos habían dado era una balanza bastante mediocre. Tenía una precisión de 5 gramos. Hay una balanza con la que pesan, no sé, camiones y vienen a querer medir una masa de 300 gramos. Realmente es una medición mala. Entonces, esta pequeña cuenta nos permite identificar que si nosotros fuéramos capaces de reducir este número, el error con el que medimos la masa, seríamos capaces de reducir este otro número. Bien, entonces, ahora tendremos que terminar la cuenta. Yo borro esto. Esto entonces nos da como error aproximadamente 0,541. Claro, pero a ver, si esto es un error, ¿no? Esto da, a ver, voy a escribir. Esto da exactamente 0,541 joules. Ahora esto es un error. Si yo estoy reportando un número que tiene una incerteza acá, en las décimas, ¿qué sentido tiene que yo hable de estos números? Si esto es un error, esto es realmente despreciable, ¿no? Es como que, a ver, es como que voy al almacén, le pagué con un billete de 1000 por una compra, no sé, de 72 pesos con algo. Y nos ponemos a pelear por los centavos cuando en realidad nos están dando mal el vuelto en cientos. ¿Se entiende la diferencia? O sea, estos números de acá pierden peso respecto de este. Esta es la cifra significativa con la que nosotros tenemos que reportar el error. No nos peleemos por los centavos. Hay que ir por el número más importante, el número más grande. Los otros se redondean. Como esto es un 4, se redondea para abajo. Entonces, acá el error va a ser aproximadamente 0,5 joules. ¿Bien? Bueno, no calculamos el valor de la energía potencial. ¿Me pueden hacer el favor de calcular la energía potencial? ¿Se recuerdan? Esta es la fórmula.
Esos son, tienen que calcular con estos valores. ¿Me pueden decir cuánto vale? $34,55 joules. La energía es igual a 34,55 joules. O sea, me voy a llevar este número para abajo y lo vamos a analizar con cuidado. Copiar. Entonces, este es el número que obtuvimos. Ahora lo tenemos que reportar con error. Estamos diciendo que el error es de 0,5 joules. ¿Qué es esto entonces? ¿No son estos los centavos acaso con los que nos estamos peleando? ¿Se reporta eso? Sí, se entiende. Pero yo debo yo reportar estos 5 acá. No, no. No los tengo que reportar, ¿no? O sea, el número, finalmente la energía, como yo la tengo que reportar, es 34,5 más menos 0,5 joules. Y el 5 este que estaba acá, me lo olvido, no sirve. ¿Ok? Entonces, así es como yo reporto el valor de un número con su incerteza asociada. Finalmente, para terminar este problema, nos pedían también la incerteza absoluta. ¿Alguien sabe lo que es la incerteza absoluta? Perdón, la incerteza relativa. Al número más grande se le resta su error. ¿Cómo? Al 34 se le resta el 0,5. Porque Al valor del error sería 0,5 se divide por 34,5. Es el error Ah, relativo. sí, se divide. claro, eso. O sea, si discutimos ahora acerca del error relativo, lo que queremos ver es en qué porcentaje nos hemos equivocado, si se quiere, pensar de alguna forma. Entonces, ahora discutimos acerca del error relativo. Y lo vamos a asociar con la idea de porcentajes. Ya vamos a ver cómo llegamos a eso. El error relativo es... perdón. El error relativo es sigma E dividido E. Esto es el error relativo. Ahora, nosotros tenemos que calcular eso y nosotros ya tenemos el valor de este error absoluto. Entonces, yo quería usar la fórmula, esta que habíamos obtenido acá, pero voy a ir unos pasos más adelante. Voy a usar esta fórmula que está acá, donde ya hemos calculado las derivadas. ¿Se entiende? O sea, esto me va a dar... Esto es, que estoy moviendo acá es el error absoluto, y ahora yo lo tengo que dividir por la energía, que es mgh. mgh. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? O sea, lo único que hice fue usar fórmulas que ya habíamos calculado para escribir tanto el error absoluto como la cantidad en términos de m, g y h. Y ahora fíjense que podemos simplificar. Qué lindo que es simplificar. Tachamos acá también. Bien. Lo mismo hacemos de este otro lado. Tachamos acá, se simplifican, están dividiéndose, ¿no? Entonces, esto nos queda en una expresión mucho más simple. Nos queda, en este primer término, el error absoluto asociado con la masa, y acá la masa que no se simplificó con nada. Entonces nos queda el error, nos queda esto. Y en el segundo término nos queda algo muy similar, pero con la altura.
el error de h dividido h. Entonces, fíjense en esto. Nos queda como resultado que el error relativo de la energía es simplemente la suma de los errores relativos de la masa y de la altura. ¿Ok? Esta fórmula, esto no siempre es válido, esto vale para este caso porque la fórmula de la energía potencial es m por g por h, donde todas las cantidades entran con un exponente igual a 1. Por eso es que nos queda así tan sencilla, pero si entraran con algunos otros exponentes no sería tanto más complicado. Pueden ver más detalles en los videos del profesor Juan Manuel. Entonces, lo que yo quería que hagamos es que calculemos estas cantidades. El error de la masa era, a ver, el error de la masa era 0,005 kilogramos dividido el valor de la masa que habíamos obtenido, que es 0,340 kilogramos. Y lo mismo vamos a hacer con la altura. El error de la altura era 0,01 metros dividido 10,37 metros. Ahí los que tienen calculadora, ¿me pueden dar una manito? Fíjense que las unidades se cancelan, están tanto en numerador como en denominador, y vamos a obtener finalmente un resultado sin unidad. 0,015. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? ¿Los dos juntos? Ah, No, yo quiero por separado. $0,014 el primero. 0,04 el primero. ¿Y el segundo? 14. ¿Me escuché? 0,014 el primero. 0,014. Sí, ¿Y el segundo? el segundo. 9,64. ¿Así? No, ¿No falta un 0? 0,0. Falta un cero, profe. No, me parecía que faltaba un 0. Falta un 0 aquí. Ahora sí les creo. Bien, esta es la suma de los dos errores. ¿Ok? Obviamente llegamos a la misma conclusión que antes, que este es el más importante. Ahora, ¿qué información nos da este número? Este error relativo. Vamos a hacer lo siguiente. A este número lo vamos a multiplicar por 100. Ahora, este número, el error relativo respecto a la energía, lo multiplicamos por 100 y esto nos da 1,4 más 0,0964. Esto lo podría redondear también a esto. O sea, esto es aproximadamente 1,4 más 0,1. Y estos son porcentajes. ¿Ok? Eso nos dice que el error relativo con el que estamos midiendo la energía potencial es de aproximadamente el 1,5%. Ese es el error que tiene nuestra medición. Y ese es el significado intuitivo de esto. O sea, nosotros nos estamos equivocando en un 1,5% aproximadamente. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, no sé, ¿quieren preguntar algo más?
Se entiende, profe. Bien. Entonces, la guía que ustedes tienen que resolver tiene 13 ejercicios. Ya hemos visto los principales temas involucrados en esta guía. Por un lado, tienen análisis dimensional en los primeros dos problemas, y después tienen mucho de análisis de errores, y son varios ejercicios que les van a servir a ustedes para entender qué es lo que para entender este tema de errores. En cada ejercicio, después de resolverlo, pónganse a pensar qué es lo que este ejercicio me quiere enseñar, por qué me están preguntando esto, qué es lo que quieren que yo aprenda. ¿Ok? Para el lunes estaría muy bueno si ustedes se sientan y tratan de hacer todos los ejercicios. No pretendo que los tengan perfectos a todos. Lo que pretendo es que ustedes me traigan las preguntas para el lunes. ¿Ok? Estaría muy bueno si los pueden resolver a todos y que el lunes ya demos una idea, a ver, vayamos cerrando la idea de esta guía. Creo que podemos hacerlo porque los temas que se están viendo en esta guía no son tantos, son dos temas nada más, análisis dimensional y errores. Entonces, es importante que entendamos bien todos estos ejercicios. Si ustedes sienten que después de haber hecho los ejercicios hay cosas que todavía no entienden, díganme y buscamos más ejercicios para que ustedes lo hagan, para que ustedes hagan. Mientras más se ejerciten ustedes, bueno, más de experiencia van a ir ganando en la resolución de estos problemas. Pero eso a veces no es todo. Ustedes necesitan sentarse a ver qué es lo que el problema les quiere enseñar. ¿Okay? Es importante que ustedes traten de asociar el concepto que el problema está tocando con los conceptos que el profe también les ha dado en las clases. ¿Sí? Bueno, chicos, voy a dejar de grabar.